Buenas tardes a todos los que ya se van acercando. Gracias por participar de la tercera edición del ciclo de entrevistas y más que entrevistas, conversaciones, paradigmas emergentes. En esta ocasión tengo el privilegio de estar conversando con Ronald Sistek, que va a compartir algunas reflexiones, conocimientos y también experiencias personales, y estamos en contacto con él desde Chile. Hola Ronald, bienvenido. Hola Eli, gracias por esta invitación. Muchas gracias, sí. Y bienvenida Muchas a ti. gracias. Muchas gracias a vos, Ronald, por acercarte, por hacerte este ratito para poder conversar, para poder aprender y sobre todo reflexionar juntos. Feliz, Eli. Bueno, antes de comenzar con el espacio más de intercambio, les quiero, contar a todos los que están por ahí acompañándonos que hay un chat donde van a poder compartir algunas preguntas que les surjan, y esas preguntas las vamos a responder al final de este intercambio. Habrá un espacio para que tanto Ronald como yo podamos, bueno, principalmente Ronald, pueda responder a alguna pregunta y demás que les pueda surgir de este intercambio. Lo que les pido es, si llegan a notar algún aspecto técnico, que en algún caso no se escuche bien, no se vea bien, lo que noten, que nos lo puedan compartir para que lo podamos mejorar. Y bueno, antes de chequear, mientras van chequeando por ahí y nos confirman, quiero hacer una breve introducción. Los que ya nos vienen acompañando conocen un poco el propósito de este ciclo, pero para los que se acercan por primera vez les quiero contar un poco de qué se trata. Esta es la tercera edición, el ciclo se titula Paradigmas Emergentes, y es un ciclo de conversaciones que lo que busca de alguna manera es, en este momento de crisis y disrupción de viejos patrones, en el que hay tanta confusión, personalmente, desde mi lugar como comunicadora, que viene acercando iniciativas de impacto positivo, sentí la necesidad de generar este espacio para poder seguir aprendiendo acerca de estos temas, y también compartirlos para de alguna manera acercar estas nuevas miradas y herramientas que nos puedan servir para entender un poco mejor la realidad desde otro ángulo, desde un lugar más positivo, y poco a poco ver de qué manera lo que vamos escuchando va resonando en nosotros para poder irlo incorporando en nuestras vidas y también en nuestros proyectos. En la edición de hoy se titula Paradigmas Emergentes y Regeneración, valga la redundancia, que aprovecho para contarles que, bueno, Ronald es un gran referente, es alguien de quien estoy aprendiendo mucho desde hace bastante, y que también ha inspirado muchas de las cosas que vengo haciendo. Y bueno, y no es casualidad que también el título del ciclo sea Paradigmas Emergentes, y el tema que traemos con Ronald hoy se titule Paradigmas Emergentes y Regeneración. Les hago una breve introducción acerca de este tema, que ya lo habrán visto también en los diferentes canales de comunicación. Seremos testigos en los próximos años en la Tierra de la mayor velocidad de cambios que cualquier generación humana haya visto. Un cambio paradigmático en nuestro entendimiento del mundo y de la vida. Un nuevo hacer, pensar y sentir. Una época donde, si somos capaces de hacer frente a los desafíos humanos, podríamos presenciar su florecer. Entonces, ¿cómo pasamos del paradigma degenerativo al regenerativo que conserve la vida en todas sus formas? Así que este es el viaje que iniciamos hoy con Ronald, y la esencia de lo que vamos a estar compartiendo.
Antes de iniciar el intercambio, les quiero contar un poco acerca de Ronald. Ronald es padre de 4 hijos maravillosos, que según me cuenta, le enseñan permanentemente de amor incondicional, de mirada de largo plazo y de complejidad aplicada. Actualmente es CEO de una empresa de agricultura regenerativa y director ejecutivo de una empresa de productos orgánicos. Trabaja con colectivos en transformación cultural y en metodologías y programas como Dragon Dreaming, Teoría U, Sociocracia, Ecología Profunda, Transición, Incubación de proyectos regenerativos, sistemas complejos adaptativos, estructuras organizacionales bioinspiradas, economía circular, economía colaborativa y los patrones que conectan. También investiga en temáticas de complejidad aplicada, colaboración y regeneración desde el Centro de Emprendizaje CEM de la Universidad Austral de Chile. Antes de seguir voy a chequear, así que bueno, ya me imagino cómo deben estar por ahí ansiosos por escucharte, Ronnie. Antes de seguir, voy a ver si nos comentan algún aspecto técnico por las dudas, a ver si se ve y se escucha bien del otro lado. Por favor que nos cuenten. Por ahora, porque acá, como ya les conté en otras entrevistas, está el departamento técnico también a la vista, así que hacemos todo durante el diálogo. Bueno, va todo bien, nadie se quejó. Ronald, antes de empezar, quiero compartir un extracto de los 4 cuartetos de Eliot con el que resoné en uno de los talleres que pude compartir con Ronald, que Ronald facilitó y estuvo compartiendo sus conocimientos para dar inicio a este espacio de intercambio. Nunca dejaremos de explorar, y al final de nuestra exploración llegaremos a donde empezamos, y conoceremos el lugar por primera vez. Ronald, ¿cuál es el significado de este extracto y qué tiene que ver con los paradigmas emergentes? Wow. Bueno, gracias Eli, gracias por esa presentación tan linda. Ese extracto de ese poema en realidad ha sido una inspiración permanente para mí, porque tiene que ver con la cantidad de veces que tenemos la oportunidad de volver a ver el lugar como si fuera la primera vez que lo vemos, ¿no? Tenemos como poca experiencia en remirar, siento yo, y la vinculación con los paradigmas emergentes y en particular como con el metamomento en el que estamos, para mí tiene que ver con la posibilidad real de sumergirnos en una reflexión mucho más profunda que las reflexiones que hemos tenido como especie, porque claramente hay un momento como muy grande de cambios profundos y con una velocidad de cambio que ya la vemos que es tremenda. Entonces, ese extracto para mí como que tiene mucho que ver con la posibilidad o con las múltiples posibilidades de lo que podemos hacer como humanidad y individualmente, colectivamente, eh, respecto de lo que se viene, ¿no? Entonces hay algo que están haciendo que nadie sabe muy bien qué forma va a tener. Entonces, qué gran momento, qué gran oportunidad para poder observar como si fuera la primera vez, ¿no? Y quizá llegar a reflexiones un poco más paradigmáticas y un poco más cosmológicas de lo que significa estar vivo, de lo que significa compartir esta gran casa con muchas otras especies. Y eso, más o menos.
¿Y de qué hablamos cuando hablamos de paradigmas emergentes, más exactamente? Sí, cuando hablamos de cambios paradigmáticos, así, cuando hablamos de paradigmas, desde mi como mirada, estamos hablando de sistemas de creencias como muy profundas, ¿no? Yo siempre pienso que los paradigmas tienen al menos tres grandes dimensiones, ¿no? La dimensión de las prácticas, la dimensión de las ideas y estructuras, y una dimensión un poco más ética y espiritual. Entonces, cuando hablamos de cambios paradigmáticos, estamos hablando de una modificación profunda, de una transformación profunda de al menos esos tres aspectos en la experiencia humana. Y, y normalmente estas modificaciones paradigmáticas comienzan con un cambio en nuestras acciones y en nuestra manera de hacer las cosas. Y al mismo tiempo comienzan con detener, y por eso es que las prácticas están simbolizadas con la mano, porque también tiene que ver con detener lo que sabemos que no funciona. Y este gran momento que nos regala el coronavirus es como una obligación a detenernos profundamente y como resignificar como la presencia humana. Entonces, eh, todo modificación, toda transformación humana cambia. Yo digo que cambia solo cuando el dolor de cambiar es menor que el dolor de permanecer igual. Y siento que tenía que dolernos para poder generar un movimiento, ¿no? Entonces, eh, sin embargo, los sistemas y los paradigmas dominantes tienen una inercia gigante. Y el gran, como la gran amenaza es que si realmente existe la necesidad de cambio, como lo observamos hoy día, que ojalá el paradigma dominante no nos tire hacia atrás con su inercia y podamos realmente avanzar, ¿no? Entonces, un aspecto tiene que ver con el dolor y cómo trabajamos ese dolor. Para ir un poco hacia atrás y poder como, ya vamos a hablar un poco más acerca de esta crisis actual, pero para poder entender un poco más en la historia, con ejemplos concretos, ¿cuáles fueron esos grandes cambios que sucedieron en la humanidad a nivel histórico que podés como de alguna manera traerlo eh, en donde se vio claramente el quiebre del paradigma dominante y que comenzó de alguna manera a aplicarse estos paradigmas emergentes? Es una gran pregunta y a mí me gusta pensar que en los últimos 60.000 años de experiencia humana hemos pasado por tres momentos así hipersignificativos como en términos de cambios paradigmáticos. En el que estamos ahora vendría siendo el tercero, pero hay dos anteriores que yo los considero muy relevantes, que el primero tiene que ver con la experiencia humana del paso de ser cazadores-recolectores a ser agricultores. Y ese es un paso que comenzó hace unos 12.000 años y permanece. Es un proceso que ha durado 12.000 años. Todavía hay por ahí algunas etnias en distintas partes del mundo en ese mismo proceso. Pero al mismo tiempo fue un proceso de movimiento paradigmático porque nos transformamos muy profundamente. Hay algunos que llaman a ese primer gran cambio el gran olvido, porque los patrones que generamos en ese primer gran cambio es como si se nos hubieran olvidado. Y desde mi mirada, esos patrones tienen mucho que ver con el estado de sobrecarga y colapso en el que estamos actualmente. Entonces, ese primer gran cambio trajo consigo patrones como el desarrollo de las jerarquías, ¿no? Jerarquías que comenzaron con sacerdotes en la cabeza, luego siguieron con faraones, con reyes, y luego con comerciantes, y los comerciantes se transformaron en empresarios, y los empresarios se transformaron en mega empresas.
y son los que manejan de muchas maneras como el movimiento, el comportamiento del ser humano. Entonces esas primeras jerarquías fueron bien claves porque trajeron consigo algo que yo siento que es muy relevante, que es que las jerarquías funcionan con un tipo específico de campo social asociado a la jerarquía, que es el campo social del miedo. Antiguamente, o antes de eso, el miedo tenía más que ver con el miedo a los depredadores naturales, con otro tipo de miedo, pero en términos de campos sociales, probablemente no habíamos experimentado un campo social de miedo hasta que permanecimos en aquellos lugares donde el mismo ecosistema hacía regenerar la tierra y por lo tanto empezamos a permanecer. Entonces, como la construcción de las primeras ciudades y las primeras civilizaciones fueron generando para funcionar estos campos sociales de miedo asociados a la jerarquía. El otro fenómeno que ocurrió, que es un patrón muy relevante, tuvo que ver con la supresión de lo femenino, para poder desarrollar tipos de civilizaciones que son consideradas patriarcales, como definitivamente, ¿no? Hay mucha evidencia de eso, y hoy día hay un gran movimiento de retorno a lo femenino, ¿no? Como a recuperar lo femenino, no solamente en términos de género, sino que en términos como holísticos, ¿no? Claro, la energía femenina. Energía femenina, abrir el poder de la vulnerabilidad, el poder de como todas las cosas que están asociadas a movimientos un poco más femeninos. Entonces, fue muy interesante eso, porque desde que somos agricultores, empezamos curiosamente, que es el cuarto patrón, que tiene que ver con esta desvinculación de la madre tierra, ¿no? Y por eso también la desvinculación de lo femenino, porque empezamos a separarnos de la naturaleza. Y en el tiempo, el efecto que tuvo eso es que nos empezamos a separar de nosotros mismos y nos empezamos a separar del otro. Entonces, ese primer gran cambio, desde mi mirada, es tremendamente relevante, y esos patrones que comenzamos a coevolucionar como especie, yo diría que son los que nos tienen con un estado permanente centrado en condicionamientos muy degenerativos. Ahora, ese primer gran cambio también tiene otro aspecto interesante, que es como cuál era la espiritualidad y cuáles eran como las maneras de los movimientos económicos que también se modificaron. La espiritualidad en los cazadores-recolectores hay harta evidencia de que la experiencia, y esto todavía lo vemos en muchas narrativas ancestrales, es que el ser humano le pertenecía a la naturaleza. Y eso generaba toda una espiritualidad asociada a esa experiencia de vivir en los ciclos naturales. Y me alucina a mí como muchas veces estando en la naturaleza, cómo la naturaleza te devuelve un montón de sabiduría que tú la crees perdida, ¿no? Yo siempre digo que somos la naturaleza teniendo una experiencia humana, y yo siento que en nuestra coevolución como seres humanos, ese es el tipo de desvinculación que se perdió, ¿no? Como que creemos que la naturaleza está allá y nosotros estamos acá, ¿no? Entonces, la espiritualidad, también la transformación que hubo como a nivel de espiritual, fue el paso también de una mirada y una vinculación profunda con el mundo natural a una desvinculación profunda, y lo que algunos llaman, nos transformamos o desarrollamos una cosa que se llama el complejo de autoridad sagrada, y entonces elevamos la vista hacia el cielo en vez de hacia la tierra, para poder explicarnos una serie de fenómenos, incluso la muerte, ¿no? La muerte en los ciclos naturales es parte de la vida misma, ¿no? O sea, no se puede entender la vida sin un renacimiento permanente en los ecosistemas. Entonces eso generó una mirada de la realidad donde necesitamos empezar a construir significado de todo, incluso de la muerte.
Y eso fue súper relevante. Y el otro aspecto que he estado como tratando de hurguetear así últimamente tiene que ver con, bueno, pero ¿por qué hubo civilizaciones que duraron tantos años como civilización pudiendo permanecer sin estados de sobrecarga muy grandes? Y me gustó mucho leer la otra vez de que en realidad la experiencia de la economía del regalo hacía que no solamente los que recibían el regalo tuvieran como un despliegue hormonal de hormonas de la felicidad, sino que la persona que entrega el regalo también. Hay algunos experimentos que se han hecho últimamente como para medir oxitocina y otras hormonas, y es muy interesante de que una comunidad donde hay permanente como hay un centro o la economía del regalo es algo central, permanecen con niveles de felicidad muy grandes. Pero lo que pasó fue que en este gran cambio también, lo que comenzó a ocurrir fue que empezamos a reemplazar la economía del regalo por una economía más transaccional, y eso derivó en el tipo de economía que hoy día tenemos, ¿no? Como la economía de la acumulación. Empezamos a acumular el grano y con eso se modificó profundamente como la experiencia económica también. Y bueno, y después de muchos años, el segundo gran cambio se asocia mucho a esta experiencia del ser humano como desde la era industrial, ¿no? A mí me gusta pensar, y esto me acuerdo que lo conversamos largamente en los entrenamientos de Dragon Dreaming, que probablemente el momento, un momento clave fue el momento en que empezamos a producir y a construir embarcaciones para comercializar a gran escala, o sea, un poquitito antes del 1400. Y eso modificó la manera de comercialización, y eso también probablemente puede ser un hito relevante como para decir, mira, acá ya empezó un tema como a una escala que iba a atender a lo global, ¿no? Entonces, la profundización de eso, hay una expresión que lo usa mucho la Joanna Macy, que es que entramos, o el cambio de ser agricultores lo transformamos en una sociedad de crecimiento industrial, que tiene una metáfora muy clara que se expresa en esa expresión del crecimiento industrial, que es que empezamos a tener como la creencia de que podemos crecer infinitamente en un planeta que es finito. Y eso evidentemente que es un comportamiento totalmente no sustentable, y por eso es que el gran cambio en el que estamos es un cambio donde todos los cambios también se hacen en función de lo que uno quiere conservar. Y probablemente lo que necesitamos conservar hoy día es algún concepto cercano a la vida en todas sus formas. Entonces, lo interesante en términos del ritmo, de la velocidad de cambio, es que el primer gran cambio es un cambio que ha durado miles de años. El segundo gran cambio es un cambio que ha durado algunos cientos de años. Y este tercer gran cambio en el que estamos, dada la velocidad de cambio y dado el nivel de sobrecarga y colapso que tenemos, es un cambio que no puede demorar más de una década, como tope 2. Entonces, nada, como agradezco la pregunta y aprovecho de como agradecer de estar vivo en esta época, porque nuestra generación va a ser testigo de ver si las acciones que vienen nos van a permitir generar un cambio a tiempo o no. Sin lugar a dudas que también de muchas de las cosas que contás, de estos grandes cambios, han traído muchas cosas positivas, pero también de todo de alguna manera es como hemos llevado todo al extremo también, como seres humanos, como decís vos, estando en un planeta finito, hemos estado de alguna manera usando los recursos como si fueran infinitos. Entonces ahí está como el exceso, de alguna manera, de todo, que tiene su parte positiva y también negativa, como compartís, que acá el desafío es ver de qué manera no solo somos sustentables, sino también empezamos a regenerar para devolverle
más a la tierra de lo que le hemos sacado. Pero bueno, en un ratito vamos a profundizar un poco acerca de eso. Ronald, contanos cómo fue tu proceso personal, de alguna manera. ¿Cómo fueron tus grandes quiebres a nivel personal? Esas grandes tensiones que tuviste en tu vida que de alguna manera te llevaron a conectarte con todo esto y a hacer lo que haces hoy y a resonar con todos estos temas y, y estar haciendo todo lo que estás haciendo en diferentes organizaciones y colectivos. Wow, gracias por la pregunta, Eli. Mira, yo siento que he tenido como yo, tres grandes momentos también, curiosamente, tres grandes momentos de reinvención y tres grandes momentos de cambio profundo. Em, el primero, yo te diría que fue a los 18 años, tuve una experiencia cercana a la muerte, donde el sistema nervioso autónomo empezó a funcionar como bastante erráticamente, eh, y entonces tenía cambios de depresión y una serie de alteraciones, ¿cómo se llama? Cardíacas también. Perdí el conocimiento varias veces, qué sé yo, pero hubo una de esas que fue particularmente especial. Y me aferré a la vida profundamente. Y desarrollé inicialmente un miedo muy grande, incluso a quedarme dormido. Yo me acuerdo que yo hacía mucho deporte y como que una parte de mi sueño tenía que ver con dedicarme al deporte. Bueno, y ese sueño se vio completamente truncado en ese momento. Y, y me acuerdo muy bien que desarrollé un miedo profundo, me daba mucho susto quedarme dormido, como te contaba, y cuando despertaba, eh, además probaron varios remedios conmigo, entonces había remedios con los cuales perdía la sensibilidad cutánea, entonces cuando despertaba en la mañana, para confirmar que estaba vivo, me peñiscaba algunas partes del cuerpo donde todavía tenía sensibilidad, eh, y me acuerdo que por largas horas agradecía por estar vivo. Eh, y, y, y cuando uno tiene una experiencia así, en realidad eh, lo que me pasó fue que me sensibilicé, se sensibilizaron como mis sentidos, ¿no? Y entonces como que veía los colores mucho más nítidamente, veía mucho más colores. Yo me acuerdo que desde la cama en la que dormía en la casa de mis papás, eh, miraba para afuera y miraba las nubes pasar, y agradecía, y miraba los múltiples colores verdes que tenía un árbol que estaba frente a mi pieza y agradecía. Me pasaba horas agradeciendo, eh, porque realmente hubo un periodo donde, entre que tenía esta experiencia y diagnosticaban lo que tenía, había como una incertidumbre muy grande, ¿no? Entonces, ese recuerdo eh, me trajo un poco a estos días, ¿no? Como a los días del coronavirus y decir, wow, en realidad este es un buen momento para volver a reflexionar respecto de la muerte, porque la muerte está a la vuelta de la esquina. Eh, Esto está recién comenzando y lo que me dan ganas de decirte es que, wow, qué suerte tenemos de estar sanos, ¿no? Pero como damos por hecho de que nos levantamos todo el día y tenemos múltiples preocupaciones y los días pasan volando, ¿no? Es como que ganas y qué suerte quizás poder parar y reflexionar respecto de la maravilla que hay detrás de estar vivo. Y probablemente mi espiritualidad se transformó en eso, ¿no? En maravillarme con el aparecer del momento a momento. Fue una época en que viví muy en el presente, muy en el presente, lo que fue un regalo porque también empecé
busqué ayuda y aprendí a meditar, empecé a hacer Tai Chi a los 18 años, con una maestra maravillosa, la Trini Fariña, que la adoro hasta el día de hoy, y le tengo así un agradecimiento profundo porque en esos 10 años fue como una evolución así tremenda de poder en realidad pasar por el cuerpo todas las emociones que me estaban pasando. Aprendimos de meditación taoísta, después seguí con otros linajes meditativos, así que tengo como, y para mí representa también como un portal que se abrió muy bonito para poder empezar a mirarme hacia adentro, ¿no? Permanentemente, y tener como la capacidad de estar conmigo, ¿no? eh, entonces, nada, ese fue como un primer gran cambio. Fue un cambio donde incluso modifiqué la manera de hablar. Terminé hablando bastante más lento de lo que hablaba antes. Pero fue muy bonito porque siento que algo comenzó en ese momento que fue como caminando paralelamente a toda mi otra experiencia vital, ¿no? Que tenía que ver con estudiar y con ser hijo y con conocer gente. Eh, entonces ese yo diría que fue mi primer gran cambio. El segundo y el tercero están bastante más cercanos, y yo te diría bueno, ese primer gran cambio fue bastante como un cambio por necesidad, ¿no? Donde hubo también mucho dolor y todo. Y el segundo gran cambio me acuerdo que fue una gran decepción del sistema cuando para la crisis del 2008-2009 yo tenía una empresa constructora y en 2 meses el precio del fierro se multiplicó por 5 y había una variabilidad tremenda en los gastos y en los costos de personas y de materiales, que hizo que en 3 meses perdiera la utilidad que había ganado en 5 años. Fue como así un gran costalazo. Eh, y paralelamente, un tiempo después, quebró una empresa familiar, lo que tuvo consecuencias para mí porque me cerraron líneas de garantía que tenía para poder seguir operando. Entonces empezó todo un proceso de transformación de una empresa productiva a una empresa de asesoría, también por necesidad. Pero ahí me pasó algo bien interesante. Un día viernes llegué a mi casa y eh, sentí dolor, pero un dolor que algunos años después como entendí que era lo que algunos llaman el dolor por el mundo. Era como realmente verme reflejado en el llanto de la tierra. Y dije, soy feliz con lo que estoy haciendo, soy feliz haciendo esto en un juego de ganar-perder. El mundo como de la construcción y el negocio inmobiliario siempre ha sido como muy competitivo y siempre hay como, está en el borde como del aprovechamiento, ¿no? Muy pocos casos de colaboración genuina. Entonces, la verdad que entendí muchas cosas del sistema y quedó ahí como latiendo muy fuertemente esta como sensación vital de pena, de una pena profunda, como que por primera vez me vi espejado en el sistema mayor, ¿no? Como realmente entendiendo lo que Thich Nhat Hanh habla, ¿no? De lo que realmente necesitamos es escuchar el llanto de la tierra. Conectarte con esa naturaleza de la que somos parte. Exactamente. Como algo raro, pero... Exactamente. Y entonces, poco tiempo después, eh, yo ya estaba separado de mi primer matrimonio, con el que tuve a 3 hijos maravillosos y con quien es mujer con la que sigo aprendiendo muchas cosas. En ese momento tuve una polola, le decimos acá, novia, y me dijo, oye, hay un curso de permacultura en el Manzano, ¿por qué no vamos y vamos con los niños? Porque va a haber un curso de permacultura para niños. Yo la primera vez que escuchaba el término, le dije, vamos. Y entonces, un par de años después de este segundo gran cambio personal, llegamos al Manzano y fue el verano del 2010. Y entonces lo que ocurrió, éramos 60 personas entre adultos y niños,
y estábamos terminando el curso de permacultura, habiendo, pero así, estudiando así todos los principios, y un grupo así, además maravilloso de gente, y 3 días o 2 días antes de terminar el curso, fue el terremoto del 2010. Fue un terremoto grado 9 punto algo, así muy, muy fuerte, quedó la embarrada en Chile, pero nosotros estábamos allá con agua de noria, con comida en abundancia, y bueno, y la luz no era tan importante porque nos levantábamos al amanecer y nos acostábamos cuando se iba la luz. Entonces, tener esa experiencia con ese grupo de gente, con ese tipo de conocimiento dando vueltas, acampando en un bosque, eh, rodeado de comida orgánica y de gente maravillosa, fue una experiencia que me terminó de modificar profundamente, porque experimentar la resiliencia humana de un grupo de 60 personas, experimentar cómo la autoorganización en pocas horas después del terremoto, ya teníamos revisado todo el campo, los niños estaban en un lugar, los adultos estaban al lado del campo de arándanos. Fue algo que se caló en toda mi experiencia. Y además, tener la práctica de la sustentabilidad en tiempo real, después de haber pasado 2 semanas teorizando y como analizando patrones y conversando de los procesos de la vida, y luego tener esa experiencia para poderla practicar en tiempo real, fue algo que me transformó para siempre. Entonces ahí mis cuestionamientos empezaron a comenzar, como que sentí que había algo que se había modificado internamente, donde ya no podía volver a trabajar con el mismo pensamiento, ¿no? Entonces todo lo que aprendí ahí empecé a intentar incorporarlo en lo que estaba haciendo, y empezaron cuestionamientos como, bueno, ¿cómo se puede manejar proyectos con un enfoque más holístico o con un enfoque más sustentable? ¿Qué significa esto de la regeneración ecosocial? ¿Cómo puede ser que no haya otra manera de comunicarse con la gente? Entonces ahí partió un proceso que yo llamo como un doctorado autogestionado, porque en realidad quise volver a estudiar, no entré en ninguna universidad, un programa que pudiese responder a esta como transdisciplina explotada en esa experiencia, y entonces decidí empezar a seguir a cierta gente que me empezó a hacer mucho sentido. Y ahí partió un viaje que todavía permanece después de 10 años, y por ahí por el 2012, 2013, incluso un poquito antes puede ser, tuve la necesidad de empezar a compartir esto como los hallazgos que iba teniendo en términos de cómo enfrentar proyectos de otra manera. Y así fue como el año 2012 diseñamos una experiencia para la gente que estudiaba permacultura o que hacía algún curso de ecoaldea. Decíamos, bueno, ¿cómo podemos hacernos cargo de todas las preguntas que salen después de esos programas? Y diseñamos la incubadora de proyectos regenerativos en 2012, que la prototipamos, hasta que el año pasado se pegó un salto incorporando a gente que amamos y admiramos al equipo. Y así ha sido, desde entonces han sido puras sorpresas, y yo diría que esos grandes momentos han representado como vivamente paradigmas emergentes que no han parado de aparecer, diría yo. Entonces eso es un poquito, yo diría, esos 3 grandes momentos también. Importante, porque si repasamos la vida de cada uno de nosotros, cuántos de esos momentos podemos encontrar, y que al final esos momentos son los que nos trajeron de alguna manera mayores oportunidades y la conexión con todo nuestro potencial. Y desde ahí... Yo siento que tú estás pasando por un metamomento, ¿no? También. Por lo que hemos hablado. ¿Cómo ha sido este cambio para ti, Eli? ¿Cómo ha sido este momento de transfiguración, ¿no? También, uno de los tantos.
porque también siento que estaba muy cómoda en algunos aspectos. A veces muy cómoda, aunque habían cosas que quizás ya no me hacían tanto bien, pero sin darnos cuenta a veces nos quedamos también en ese patrón, en ese lugar, porque es lo conocido también. Sabemos que lo tenemos que cambiar, pero cuesta hacer el movimiento. Y personalmente siento que estoy en un momento en el que estoy uniendo todo también, retomando ese fragmento del comienzo, porque bueno, no me quiero explayar con esos grandes momentos, pero a grandes rasgos, en esto de que nací en el campo, conectada con la naturaleza, trabajando desde chica en el campo con mi familia, y luego irme a la ciudad y todo lo que fui generando, desde, ¿no? Empezando trabajando más en el área administrativa, hasta luego pasar a la comunicación, y siento que cada paso, cada movimiento hubo un gran quiebre, un momento en el que sentía que muchas cosas no tenían solución, pero que al final siento que a veces buscamos como las soluciones desde acá, ¿no? Decimos, bueno, pensando también en el pasado, y ahí es donde nos perdemos también de esas oportunidades que están emergiendo, como en el caso que contabas del curso de permacultura, ni se te ocurrió, te lo contó tu pareja y te dijo, mira, está este curso, y era lo que tu alma estaba necesitando y te llegó la oportunidad. Y siento re fuerte eso, como la importancia de estar atentos, conectados, que a veces nos cuesta, y me incluyo, a todos nos cuesta, cada uno está en su propio proceso, y personalmente estoy aprendiendo eso de nuevo también, aprendiendo a conectar realmente con la naturaleza, a conectar realmente con mi faceta artística también, a unir todo, que al final no somos solo una cosa, o agricultor, o comunicador, o artista, o a veces somos como un poquito de todo también. Ese es un poco el viaje en el que estoy ahora. Qué bueno. Ya charlaremos un poco más. De todas maneras. Ronald, siguiendo un poco con este intercambio, me gustaría que compartas un poco qué es todo lo que estás haciendo ahora, además de la presentación formal que hice al comienzo. Me gustaría que compartas un poco qué es exactamente todo lo que estás haciendo, de qué forma estás trabajando con las diversas organizaciones y colectivos, tanto en Chile, en América Latina, como también en Europa o en otros lugares del mundo. De alguna manera, cómo es tu intervención, ¿no? Y más específicamente de qué se tratan estos nuevos paradigmas con los cuales trabajas. Eh, sí, yo siento que he tenido mucha suerte. Y en los últimos años lo que me ha pasado es que desde el año 2014, cuando me invitaron dos personas alucinantes que también quiero mucho, la Esther Fechi y la Carolina Jerez, me invitaron a ser parte del Centro de Emprendizaje de la Universidad Austral, un centro que fundó Manfred Max Smith, con quien tuve el placer de trabajar y conversar también bastante. Eh, eh, Crearon este centro, que es un centro muy, muy particular, eh, donde pudimos, por un lado, darle el ADN del centro, incorporando como todas las temáticas que estaba trayendo en términos de tipologías de estructuras con las cuales funcionar, cómo generar ciertos propósitos evolutivos, cómo abrirnos a una manera de trabajar por proyectos y generar estrategias de toma de decisiones, pero fundamentalmente cómo poder incorporar en un curso específico que nos dieron la posibilidad de crear, de co-crear, un curso que llamamos Emprendizaje Colaborativo, de cómo poder incorporar la transdisciplina en la experiencia de los alumnos, pero era un curso abierto a todas las carreras, y cómo dentro de ese curso podíamos generar
grupos de trabajo a quienes invitar a participar en un proceso de aprendizaje transformacional, por un lado, pero haciéndose cargo de proyectos reales, donde algunos semestres pudimos asociarnos con FOSIS, que es un organismo gubernamental, y trabajar en proyectos reales comunitarios con comunidades bastante marginales. Entonces, esa mezcla de cursos era un curso bien, bien especial, no había otro curso así en la universidad, y eso nos permitió, por un lado, poder integrar mucha metodología que íbamos capturando y tener retroalimentación en tiempo real con estos grupos. Ver como procesos de transformación y poder también experimentar los potenciales de colaboración y una serie de cosas que nos interesaba observar. Entonces yo digo siempre que tuve mucha suerte porque ese era como un laboratorio humano maravilloso. Entonces tenía el área académica y con la intención puesta en esa investigación, pero al mismo tiempo trabajaba con organizaciones, entonces la retroalimentación de todos los aprendizajes académicos los incorporaba en las organizaciones y al mismo tiempo estaba trabajando comunitariamente. Tuve la posibilidad de recorrer o trabajar como intensamente en 9 países y entonces tuve la posibilidad de facilitar muchos procesos humanos con muchas comunidades accidentales y tener la posibilidad de también tener retroalimentación en tiempo real y poder como investigar también otra temática que me fascinó desde muy temprano en estos últimos 10 años, que tenía que ver con las comunidades de práctica y aprendizaje. De hecho, en Uruguay hay un ejemplo maravilloso de comunidad de práctica en la cual tú también participas. Entonces, y eso ha sido también, yo diría que otro lugar de aprendizaje gigante, ¿no? Entonces, tener estas tres áreas, ¿no es cierto? El área académica, el área organizacional y el área comunitaria, en permanente retroalimentación, generó como entendimientos múltiples permanentemente. Y eso, y por eso estoy demasiado agradecido, porque he tenido como un nivel de aprendizaje y de reaprendizaje gigante. Entonces, me considero muy afortunado. Y en los últimos años, yo decía, chuta, ¿cuál es mi rol? ¿No? Porque hubo 2 años donde estuve muy periférico al sistema. Y en los últimos años dije, wow, parece que hay este rol de estabilizar el sistema enfermo, es un rol que cumple mucha gente y que como que la energía y la intención fueron como haciéndome retomar y cada vez más como caminar en el ambiente organizacional. Y fue así como en los últimos 2 años, como que la mezcla del desarrollo de una manera de intervenir que considera pensamiento sistémico y considera sistemas complejos aplicados a sistemas humanos, como que hizo mucho sentido en muchas de las intervenciones que hice. Y tuve la suerte de conocer organizaciones maravillosas. Algunas organizaciones pequeñas caminando hacia grandes, otras medianas caminando hacia grandes, otras en procesos de transformación profunda, otras con dolores profundos. Entonces empecé a tener como una experiencia muy variada en tipologías de dolores organizacionales, donde como eh, intervención o meta intervención, como le llamo yo, hacía sentido porque definíamos direcciones de viaje y íbamos avanzando como en lo que yo llamo los adyacentes posibles. Y así, una de las empresas en las que comencé a trabajar el año pasado, que aprovecho de también decir de que es clave que las primeras posiciones en las organizaciones tengan un propósito evolutivo y que realmente entiendan que los negocios no pueden seguir haciéndose como siempre, ¿no? Y yo tuve la suerte de estar como cayendo una y otra vez en empresas donde me topaba cada vez más con directivos, con dueños, con gerentes que tenían un tipo de ética distinta al que yo había visto hace 7, 8 años atrás. Entonces, desde esa mirada, como que hoy día yo
siento que hay un campo para poder integrar y compartir maneras de intervenir que son distintas a las tradicionales. Y desde esa mirada empecé a intervenir en un pequeño holding de un grupo de empresas y de a poco hemos ido como intensificando y hoy día estoy como a cargo de 2 proyectos muy bonitos, uno de agricultura regenerativa y otro de retail orgánico, donde pretendemos, entre otras cosas, internalizar el 100% de los costos y poder demostrar de que un negocio no solamente es necesario que tenga rentabilidad económica, sino que también tiene que ser regenerativo porque no podemos permanecer con la creencia de que ya la suma cero es todo lo que podemos hacer, o que tengan algo de rentabilidad ecológica o algo de rentabilidad social. No, el tema tiene que estar como lo más profundamente enraizado en la creencia real de que es necesario, como tú dijiste hace un ratito, dejar más de lo que extraemos, ¿no? Entonces, y ese concepto es clave. Y si no lo implementamos en el mundo de los negocios, el colapso va a ser mucho más rápido. Entonces necesitamos aplanar la curva, no solo del coronavirus, sino que de la caída en estado de colapso que está el modelo económico. Entonces, vi como que tenía un rol ahí que considerar y por eso es que estoy haciendo esto que estoy haciendo. Las empresas B también hablan mucho acerca de eso, ¿verdad? Esto de no solo pensar en el impacto económico, como hemos venido pensando hasta ahora, y esa forma de extractivista, de alguna manera, y empezar a ver como el campo completo, ¿no? Contemplando también el ámbito social y medioambiental en igual medida. Y dentro de eso, no solo llevarlo a cero, sino que necesitamos empezar a regenerar, darle más de lo que ya le hemos quitado. Así que con este puntapié te invito a que puedas profundizar un poco más. ¿Cómo usamos estos paradigmas emergentes para regenerar? ¿Cómo es ese proceso de regeneración y qué implica? Discúlpame, un paréntesis, antes de seguir, te quedó como una luz delante, que está bueno, quiere decir que hay un rayito de sol que está entrando por ahí, lo cual me parece maravilloso, pero quizás girarlo para que te puedan ver mejor. Ahí, bárbaro. Gracias por compartir ese rayito. Sí, es todo un tema este de la regeneración. Sí, el movimiento B está dando mucho que hablar. A mí me parece un súper buen primer paso la experiencia B. Hay otro movimiento muy interesante que está agarrando fuerza, que es el de las empresas conscientes o de capitalismo consciente. También tiene una serie de fundamentos y una serie de principios. Nosotros estamos intentando salirnos un poco del concepto de certificación y realmente demostrar de que uno puede ser una empresa, estamos intentando llamarle C+, que implica como, además del concepto B, además del concepto de empresas conscientes, el concepto de hacerse cargo de la medición de todas las externalidades desde el momento cero. Y realmente desarrollar estrategias claras para poder realmente regenerar los ecosistemas humanos y no humanos asociados a las organizaciones. Yo lo que estoy viendo es que se está como cayendo el velo entre pensar de que una organización no tiene nada que ver con la naturaleza. Todas las organizaciones tienen que ver con la naturaleza. Y el gran problema que hoy día tenemos es que siguen existiendo subsidios profundos del mundo natural, de las comunidades marginales y de las futuras generaciones, de las cuales las organizaciones no se hacen cargo. Mientras no nos hagamos cargo de eso, vamos a seguir degenerando por muchos títulos que le pongamos a las tipologías de organizaciones que tenemos. Entonces, mi llamado es que internalicemos todo, porque es muy fácil generar rentabilidad económica cuando hay otros que pagan parte de los costos, ¿no? Entonces ese yo siento que es un gran desafío que tiene el mundo de los negocios.
y el mundo de los productos y el mundo de los servicios. Entonces, cuando hablamos de regeneración, ¿qué es esto de la regeneración? A mí me gusta mucho ocupar un gráfico que hay muchos que lo han tomado como estandarte de la regeneración, que es el desarrollo regenerativo de J.T. Lyle, que después mejoró Bill Reed, que tiene que ver con un gráfico que por un lado grafica desde el mayor consumo de energía hacia el menor consumo de energía, y desde lo más como degenerativo a lo más regenerativo. Entonces se habla como de una evolución, ¿no? De cómo pasamos de una mirada convencional de ver las empresas y los negocios y todo nuestro como comportamiento, donde lo convencional en realidad es lo que está como al borde de la ley. Es un poquitito mejor que el borde de la ley para permitir hacer los negocios como siempre, ¿no? Pero un poquitito más allá de eso aparecen como lo verde o lo ecológico, que ocupa un poco menos de energía, pero sigue siendo totalmente degenerativo, ¿no? Hasta que aparece un nivel más evolucionado que tiene que ver con la sustentabilidad, donde la sustentabilidad en la práctica, lo que hemos hecho es que hemos llevado la sustentabilidad a la suma cero, ¿no? ¿Qué es sustentabilidad? Bueno, netear el daño, ¿no? Y dado el No es estado suficiente. no es suficiente, exactamente. Entonces aparecen conceptos como la restauración, ¿no? que implica eh, eh, generar, por ejemplo, captura de carbono, pero cuando uno genera solo con la mirada de la restauración, que todavía tiene el paradigma dominante, ¿no? Uno planta, claro, campos llenos de pinos o de eucalipto en zonas donde quizá el agua no es suficiente, entonces en el corto plazo el eucalipto chupa el agua y quedan los ecosistemas secos y se pierde diversidad, etc. Entonces, eh, lo restaurativo es muchísimo mejor que lo convencional y que lo verde y que lo sustentable, pero tampoco es suficiente. Entonces hay un estado intermedio entre lo restaurativo y lo regenerativo que algunos llaman el estado reconciliatorio, que tiene que ver justamente con esta vuelta al interser, a la unidad y a la no separación entre el ser humano y la naturaleza. Yo me acuerdo de una vez, escuché una charla de Peter Senge donde decía, el ser humano, como toda especie, vive en un nicho ecológico. Y por primera vez podemos decir que el nicho ecológico del ser humano, dado la cantidad de seres humanos que somos, el nicho ecológico responde a la Tierra en su totalidad, ¿no? O sea, el nicho ecológico del ser humano hoy es la Tierra completa. Entonces decía, bueno, ¿qué tipo de conciencia eso requiere? ¿No? Eh, entonces, es muy central eso, porque el estado reconciliatorio, desde mi mirada, tiene que ver con cómo reconciliamos esa percepción que tenemos de separación y volvemos a entender de que lo que le ocurre al mundo natural es solamente un espejo de lo que nos está ocurriendo a nosotros como especie. Entonces, esa capacidad de poder espejarnos, siento que es una necesidad hoy día de poder desarrollar y decir, bueno, dado que en realidad somos la naturaleza teniendo una experiencia humana, y dado que nuestro nicho ecológico ya no es una parte de la Tierra, sino que es la Tierra en su contexto completo, bueno, ¿qué tipo de conciencia eso requiere? ¿Y qué tipo de revinculación? ¿Cómo podemos volver a enamorarnos de la naturaleza? Entonces, es muy interesante porque cuando me dicen, bueno, pero ¿qué decís tú? Bueno, ¿esto es regenerativo o no es regenerativo? Y yo siento que esa percepción, porque así como Fritjof Capra dice que en realidad si uno va río arriba para entender cuáles son los fundamentos profundos de las múltiples crisis sistémicas que tenemos, en realidad la crisis fundamental es una crisis de percepción, es una crisis de cómo nosotros vemos el mundo, es una crisis cosmológica del ser humano, de su vinculación profunda con todo lo que lo rodea. Si hay algo que hoy día quedó en evidencia total para los que no lo pensaban así, es la profunda interconexión e interdependencia de todo, ¿no? Lo que ocurre en China ocurre en muy poquitas semanas en el resto del mundo, ¿no? Entonces, para hablar de regeneración, yo siento que necesitamos sacarnos ese velo que tenemos de separación y realmente reinterpretar nuestra presencia humana desde una mirada de amor profundo por la naturaleza, por el otro y por nosotros mismos.
Entonces eso es regeneración, ¿no? Un poco acerca de eso también hablábamos en la primera edición con Teresita Domínguez en el marco de la ecopsicología, que también es uno de los temas que trabajás, que ahí mencionás la ecología profunda, que de ahí nace la ecopsicología de alguna manera. La naturaleza, de alguna forma, nos hemos visto como algo fuera de la naturaleza, pero somos parte de todo eso. Bueno, Ronald, podríamos charlar durante horas. Incluso ya nos pasamos un poquito del tiempo que habíamos estipulado, pero bueno, vamos a estirarlo unos minutitos más porque vale la pena este intercambio. Antes de seguir con la última pregunta, quiero invitar a todos los que nos estén acompañando, si tienen algunas preguntas para compartir, que las puedan dejar en el chat, y ahora en un minutito vamos a estar con Ronald respondiendo. Gracias nuevamente por estar por ahí. Así que si tienen algo para compartir, este es el momento. Ronald, vamos un poco a la actualidad, ¿no? Yendo un poco a la crisis actual y este gran cambio de época que estamos viviendo. ¿Qué representa para ti esta crisis que estamos atravesando y qué sentís que nos trae? Yo siento que, bueno, esto es algo, este cambio de época, este gran cambio, es algo que ya se está produciendo, ¿no? No es algo de los últimos días ni de las últimas semanas. Probablemente las últimas experiencias que hemos estado teniendo en los últimos meses, sobre todo en Sudamérica, bueno, y en varias otras partes también, son parte del mismo fenómeno de cambio ecosistémico, probablemente. A mí lo que me trae al mismo tiempo como dos cosas. Uno tiene que ver con la realidad de que todo cambio produce dolor, ¿no? Y yo siento que ya hay una situación que después del coronavirus, o sea, desde hace 8 semanas a la fecha, la velocidad de cambio ha sido muchísimo mayor, ¿no? Hay como yo por lo menos he perdido incluso la sensación del tiempo. Eh, Cuesta más enfocarse, vamos para adelante y para atrás. Pero fundamentalmente produce dos cosas. Una es esta sensación un poco de desesperanza, porque los cambios no están exentos de dolor y toda transformación implica en algún grado un florecimiento desde ahí. Pero al mismo tiempo, y por eso es que hay muchos que hoy día hablan de que estamos como entrando en el mundo de la paradoja ya a nivel total, es como que al mismo tiempo de la sensación de desesperanza y de un poco de ansiedad de esta incertidumbre tan grande, y al mismo tiempo como la esperanza de que en realidad podamos generar una estrategia humana de donde la especie humana pueda florecer en conjunto con el resto de la vida planetaria. Y el otro día, leyendo algunas cosas, me topé con un comentario que hacía la Arundhati Roy, una escritora que admiro mucho, y que me gustaría leerte, pero justo lo traduje para ver si había el momento de compartirlo contigo, porque representa muy bien lo que estoy sintiendo como en este momentito, ¿no? Y mucha gente piensa o que habla de que, bueno, cuando vuelva a la normalidad. Y dice algo así, ¿no? Dice, a propósito del coronavirus, dice, sea lo que sea, el coronavirus ha hecho al poderoso arrodillarse, un poco hablando del ser humano, ¿no? Y lo ha hecho arrodillarse como nada lo ha podido hacer. Nuestras mentes están aún corriendo para adelante y para atrás con el anhelo de volver a la normalidad, intentando coser el futuro con el pasado, negando la confirmación de la ruptura. Pero la ruptura existe, y en el medio de esta terrible desesperanza nos ofrece una posibilidad para repensar la máquina terminal que hemos creado para nosotros.
nada sería peor que volver a la normalidad. La pandemia es un portal, una pasarela entre un mundo y el siguiente. Podemos elegir pasar la pasarela arrastrando las carcasas del prejuicio, el odio y la avaricia, nuestro banco de datos e ideas muertas, nuestros ríos muertos y el cielo con humo. O podemos atravesar la pasarela livianamente, con poco equipaje, listos para imaginar otro mundo posible y listos para pelear por él. Y me emociona leértelo porque en realidad representa muy profundamente lo que está muy vivo en mí en estos días de coronavirus, ¿no? Está como este meta movimiento, pero al mismo tiempo está este movimiento individual, ¿no? Entonces, eso es como una gran invitación a abrirnos a todas las posibilidades que tenemos, abrirnos a desplegar la imaginación y la creatividad donde nunca hemos llegado, a volver a soñar. Es una gran posibilidad para volver a soñar el mundo que queremos ver y el mundo que le queremos dejar a las futuras generaciones. Gracias, Ronald. Vamos a ver por acá en el chat, a ver si nos acercaron alguna preguntita. Me quedé emocionada. Te voy a pedir ese texto, incluso lo podemos compartir por acá también. Dale. Bueno, no hay ninguna pregunta. Ronald, como para ir cerrando, ya compartiste un pedacito en este último intercambio, pero me gustaría profundizar un poco dentro de la brevedad posible, porque me gustaría que puedas compartir de alguna manera cuáles son esos elementos claves. Hablaste de la creatividad en este momento y de soñar. Para cerrar me gustaría hacer como un repaso de esos elementos que compartís y que he escuchado también en tus talleres, que son como esos elementos, esa caja de herramientas, digamos, para poder seguir trabajando en nosotros y en los grupos de los cuales somos parte para poder trascender y evolucionar. Yo la verdad que siento que todo es un experimento en el momento en el que estamos, ¿no? Pero el otro día, conversando con varias personas y escuchando también profundamente alguna gente que sigo en distintas redes, una cosa así como personal que uno puede hacer en estos tiempos de confinamiento y de coronavirus. eh, eh, Había alguien que decía algo así como, mira, cuando te despiertes, antes de mirar tu celular, de revisar los correos, lo que sea, toma un lápiz y un papel y escribe lo que esté llamando tu atención en ese momento. Con la intención de incluso descargar, como sea lo que sea que esté vivo en ti en ese momento. Yo lo he hecho en los últimos días y la verdad que ha sido muy reconfortante, diría yo, que me permite estar un poquitito más liviano, que eso tiene mucho que ver con ese primer como patrón que comparto siempre, que tiene que ver con recuperar una vida más simple, ¿no? Como volver a ver la vida más sencillamente. Yo creo que este confinamiento también ha demostrado de que en realidad no necesitamos tantas cosas, ¿no? Y ha desplegado también un montón de creatividad en mucha gente, ¿no? Que está arreglando su ropa, aprendiendo a cocinar, trabajando, armando una huerta, cosechando, podando ahora en esta época en el hemisferio sur al menos, que se empieza a poder podar. Bueno, entonces eso, como simplificar, ¿no? la vida.
y luego tratar de tener desde lo individual algunos momentos como de quietud, ¿no? A los que les resuena meditar, meditar, a los que les resuena caminar, caminar, sacar a pasear las mascotas, como un momento como de stillness, como de quietud, de no estar ahí como intentando descifrar qué es lo que va a ser el futuro o el pasado, ¿no? Ah. Claro, como desarrollar la capacidad de tomar conciencia, ¿no? Mm. Había alguien por ahí que hablaba de que el gran problema que estamos teniendo es que no estamos dejando de notar lo que dejamos de notar. Tal cual. Entonces, si es que no ponemos atención a lo que dejamos de notar, no va a haber cambio, ¿no? Mm. Me encantó eso, encontré una muy buena como punto para poner atención. Y lo otro tiene que ver, los otros patrones que siempre comparto, tiene que ver con y que ha sido otra estrategia muy buena para estos días, compartiendo con varios grupos, tiene que ver con armar un círculo de apoyo, ¿no? ¿Con quién Sí. puedes conversar tu experiencia emocional? Algunos profes de la universidad, de colegio, me han escrito para preguntarme, oye, ¿cómo manejar, cómo hacer una reunión con los alumnos virtualmente? Que en realidad nadie nos ha entrenado para eso. Y yo le digo, mira, ¿qué hacemos con el contenido? Yo les digo, la verdad que el contenido es periférico. Lo más central es entender con qué emoción llegan los alumnos y con qué emoción se van. Y si con la emoción que se van es relativamente mejor a con la emoción que llegan, hiciste la mejor clase, ¿no? Entonces, y el contenido, bueno, el contenido se lo mandáis por mail, da lo mismo. Lo más relevante en este momento es construir comunidad. Siento que, y eso fue en una conversación que tuvimos con Fritjof Capra hace 2 años atrás con un grupo de amigos, que fue una conversación muy, muy linda. Él, después de 30 años dándole vuelta a las ciencias de la vida y todo, nos dijo, mira, si hay algo relevante en estos momentos, es poner atención en cómo construimos comunidad. Yo siento que ahí hay algo que tiene que ver con lo más humano de lo humano que hemos ido perdiendo en el tiempo. Es como volver al círculo, ¿no? Y bueno, ¿y qué es lo que uno hace en el círculo? Bueno, comparte las historias, comparte las emociones, se toman decisiones colectivamente, hay soporte. Entonces, siento que la construcción de comunidad es otro patrón muy relevante en épocas de grandes movimientos como este. Al mismo tiempo, establecer una dirección de viaje, yo siento que hay todo un tema de pérdida de dignidad humana y no humana, en muchos contextos. Entonces yo siento que una gran dirección de viaje para el mundo político, para el mundo empresarial, tiene que ver con la recuperación de la dignidad humana y no humana en todas las áreas posibles. Así, tratar de mantener un estado interior humilde, porque solos no podemos solucionar las cosas. Por eso es bueno el trabajar comunitariamente, ¿no? Y definir círculos de trabajo, armar comunidades de práctica, practicar nuevas cosas, experimentar, em, reflexionar, retroalimentarse. Qué em, importante. y recuperar, como sea, el desarrollo de campos sociales de confianza, como suspender el miedo, siento que el miedo es la gran amenaza de estos días. Sí. Y Suspender, dejamos que nos domine. claro, suspender el miedo a la muerte, suspender el miedo a lo desconocido, suspender el miedo a vivir navegando en la incertidumbre. Tenemos que desarrollar esas capacidades en este momento. Y de ahí entonces hay un gran llamado a colectivamente poder hacer sentido juntos. Siento que lo más relevante, una de las cosas relevantes hoy día es hacer sentido para desde ese sentido que se hace intuitivamente poder construir significado. Las soluciones no están disponibles para lo que se viene. Entonces necesitamos experimentar, volver a ser curiosos y siento profundamente de abrirnos a hacer sentido colectivamente. Sí, no hay un manual para este camino. Tenemos que experimentar de alguna manera. Sí, por ahí tenía este libro que lo estoy releyendo en
en esta época, que es un libro de Buckminster Fuller, que es el Gracias. Manual Operativo para la Nave Tierra. Altamente recomendable. Un libro que se escribió en la década del 30, pero que estaba Entonces, más... ¿hay un manual para la nave Tierra? No sabía. Em, sí, bueno, tanto que poder más compartirte, Eli, pero siento que es súper momento para abrirnos a la experiencia intuitiva del ser humano. Yo confío mucho en la sabiduría colectiva, confío mucho en la intuición La y la... intuición, un gran elemento para esa cajita de herramientas. Tal cual. Y tratar de utilizar el cuerpo de todas las maneras posibles, sobre todo en esta época de comunicación. Yo también pienso que, que hay que dejar de hablar del mundo virtual, porque de muchas maneras esta conversación también es real. Y yo puedo empatizar contigo y con tu mirada y con tu emoción, casi como si estuvieras acá al lado. Sí, yo siento lo mismo. Podemos estar lejos, pero estar cerca de alguna manera. Y a veces tenemos personas al lado con las que nos sentimos muy alejados también. Exactamente. Va más allá de la distancia. Y así, Gracias. bueno, podemos también revalorizar el abrazo y el Mm, beso, y la cercanía humana también, que es algo que también damos por descontado y que en realidad es mucho más relevante de lo que pensamos. Lo intercontextual, lo relacional es tremendo. sí, de alguna manera todo esto también nos está ayudando a darnos cuenta de lo realmente importante. Como decís vos, quizás antes, bueno, acá en Uruguay que tomamos mucho mate, te juntabas a tomar mate con un amigo y quizás estabas con esa persona pero en otro planeta o mirando el celular, ¿no? Por poner un ejemplo, y ahora es justamente ese momento el que más extrañamos, ese encuentro, ese abrazo. Así que también es como una manera de pasar por el tamiz y que quede lo realmente relevante, tanto en nuestras vidas como también en nuestra comunidad y en la naturaleza. Ahora no, nos estamos dando cuenta de lo que realmente importa, de la salud también. Quedamos por sentado que la salud está ahí y que va a durar, y la importancia de cuidar nuestra salud, de cuidar nuestro entorno. Total. Maravilloso, Ronald. Salud, po. Salud Salud, por la salud humana de todos los ecosistemas. saludo. Salud. Este saludo. No me acuerdo cómo se llamaba este saludo No que sé. hacíamos en los talleres. Ah, la celebración, sí, sí, po, con idioma no, sin lenguaje, ¿no? Y sin sonido. Sí. Ronald, bueno, para ir cerrando te invito a que puedas compartir las redes de contacto, un sitio web o redes sociales, algo que quieras compartir y alguna invitación que también quieras acercar a los televidentes. ¿Qué podemos compartir? Bueno, hay un sitio que se llama círculodeapoyo.org, donde hay algo de material, algunos artículos que tienen que ver con esto que hemos conversado, por si a alguien le interesa. Hay algunas cosas medio desactualizadas, porque con una amiga estamos armando un nuevo sitio donde poder reunir todo el material que he ido como compartiendo en distintas redes, con mi querida amiga Anita Saror. Y otro, quizá, bueno, también les comparto la página web de CO, que es coherenciaorganizacional.org, la página web que es como la articulación desde la intervención organizacional. Como si que a alguien le interesa lo que hacemos, vamos a empezar a compartir recursos ahí también. Y la invitación quizá, estoy también un poco conectando con la economía del regalo, y vamos a hacer un taller de sociocracia 3.0 y, ¿cómo se llama? Em, y sistemas
coherentes, el Sí. cual no pudimos hacer a propósito del coronavirus. Y entonces lo que hicimos fue que transformamos ese taller en 5 sesiones no presenciales, bajo la economía del regalo. Nos resonó mucho compartir como estrategias de campos sociales coherentes, de por qué, cuáles son las condiciones para que la colaboración pueda florecer a nivel comunitario y a nivel organizacional. Y estamos los últimos viernes de cada mes compartiendo 1 hora y media más o menos de partes de ese taller que íbamos a compartir originalmente en Paysandú. Entonces la invitación es a que si a alguien le interesa puedan escribir al mail correo @encirculo.uy, creo que es. Sí. No te Y preocupes igual porque todo esto que estás compartiendo lo vamos a dejar en la descripción del video también. Así, ¿cómo se llama? tranquilo, para que se Quedan puedan conectar. quedan 3 sesiones que van a ser los últimos viernes de mayo, junio y julio. A las 5 de la tarde, hora Chile, ahí habría que calcular las horas locales. Sí, creo Pero que es a eso es, las 6 de acá. ajá. Ahí hay otra invitación. Y nada, feliz de esta conversación y de conectar contigo de nuevo, Eli. Gracias, Ronald. Un placer. Un placer esta charla. Muchas gracias. Y bueno, y gracias también a todos los que nos acompañaron. Este video va a quedar grabado, así si quieren volver a verlo o también compartirlo. Y los invito a que se suscriban al canal y también a las redes sociales para enterarse de las próximas charlas y espacios de conversación que vamos a tener por acá. Muchas gracias, Ronald. Qué bonito.